TV UAC y la Facultad de Lenguas y Letras presentan Lazos entre literatura y sociedad. Amarremos juntos los lazos que unen a la literatura y a la sociedad. Comenzamos. Bienvenidos a Lazos entre literatura y sociedad. Los saluda Cecilia López Badano. Estamos a través de la señal de tv.uac.mx y puede comunicarse con nosotros al 192-1200, extensión 3703. Saludo a la doctora Esther Bautista y al doctor David Miralles. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy el tema va a ser géneros menores, entre comillas, ¿no? O sea, la ciencia ficción y la literatura policial, que tiene, por supuesto, un entronque con el tema de delito que hemos estado hablando. David, ¿querés empezar con literatura y ciencia ficción? Sí, bueno, muchas gracias, Cecilia. Sí, lo primero que yo creo que habría que subrayar con respecto a este género, hoy día ya que tiene un lugar muy importante en la literatura y en la cultura de la ciencia ficción, en algún momento, claro, fue considerado un género menor. Claro, ¿verdad? Pero hoy en día no lo es. Claro, porque no había generado todavía escritores de fuste, ¿verdad? No había generado una literatura de importancia. Y lo que había era más bien considerado literatura juvenil, como la literatura de Julio Verne, por ejemplo. Julio Verne, claro. Cosas por el estilo, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que conviene decir sobre este género es que es un género que surge en sociedades capitalistas y industriales avanzadas. No es un género que surja en países, ¿verdad?, subdesarrollados, por usar esa terminología que no me gusta, pero que existe y que permite clasificar un poco el orden mundial. Sí, todavía es algo que se discute. Existe la ciencia ficción en América Latina. Claro, yo voy a hablar un poquito de eso en el caso de mi país, porque es el que mejor conozco. Sí. Pero, por ejemplo, no conozco cómo funciona, por ejemplo, en México, si hay ciencia ficción, si hay cuando inició. Me han dicho que sí, y que pues hay algunos antecedentes incluso en el pasado. Ajá. Pero yo no lo conozco muy bien, bueno, porque no es mi campo de especialidad la literatura mexicana. Pero cuando uno habla de literatura de ciencia ficción, en realidad piensa en países fundamentalmente como Estados Unidos, claro, Inglaterra, por ahí un poco también en Francia, aunque es menor en Francia. Pero Francia es interesante porque justamente con Julio Verne comienza un tipo de literatura que combina la aventura con el avance tecnológico. Las novelas de Julio Verne son novelas que, digamos, son casi todas de aventuras. Son novelas bizantinas en ese sentido. Bueno, lo importante es la aventura, pero es una aventura que depende muchísimo de la tecnología. Claro, estaba pensando en los viajes de Gulliver, que tienen su costado. Sí, en el caso de ¿cómo se llama? Jonathan Swift, en Inglaterra. Y que dicen justamente, por lo que decís de tecnología, que si no hubiera sido por el telescopio, claro, por las lentes de aumento, no hubiera existido un libro como Los viajes de Gulliver, sí, porque es los gigantes mirados de un lado claro, del... Y los liliputienses, que son los hombres microscópicos, ¿no? Ajá. Sí, eso es interesante. En Europa sí surge eso, ¿verdad?, tempranamente, pero surge realmente como una cuestión que está asociada a un género que ya existe, que es el género de aventuras. Claro. ¿no? Y muchas veces así... Viajes, aventuras. Sí, y muchas veces así se vio esa literatura y se minimizó la parte tecnológica. En el caso, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, ¿verdad? Sí. Luego, cuando finalmente la tecnología occidental avanzó y se llegó por fin a la Luna, se han hecho estudios comparativos entre lo que la obra dice, ¿verdad?, lo que la obra esta de ficción de Julio Verne dice y lo que realmente pasó. Y hay una sorprendente exactitud en la obra de Julio Verne. Estos escritores de ciencia ficción, y Julio Verne lo cito también porque ya es el caso, son escritores que se preocupan muchísimo y que saben de ciencia.
y se preocupan de estudiar, ¿verdad? Y tratar de hacerlo verosímil todo, o más bien veraz. Sí. Pero en realidad la literatura de ciencia ficción se consolida y sus grandes nombres están en la literatura estadounidense. En Estados Unidos es un género maduro, Claro, ¿verdad? La claro, ciencia claro. ficción, e incluso hay grandes escritores, grandes plumas, como Philip Dick, por ejemplo, Kurt Vonnegut, ¿verdad? Y ¿quién otro grande se me escapa? Bueno, Ray Bradbury, que todo el mundo lo ha Sí, leído, ¿no? claro. Que es el más popular, Ray Bradbury. Y entonces, una característica que yo subrayaría de la ciencia ficción es que surgen en sociedades que efectivamente tienen un gran desarrollo tecnológico y científico, ¿verdad? Eso hace de alguna manera que surja este tipo de literatura. Y eso a mí me parece muy importante porque yo siempre veo la literatura, y creo que todos aquí en la mesa la vemos así, como que la literatura es una función también de una sociedad, del desarrollo de una sociedad, que está anclado Claro. en los procesos económicos, de cambios económicos, de cambios sociales que trae aparejado eso, y que por lo tanto eso incide en que surja un crédito. Ahora, otro aspecto interesante que también me gustaría así decir muy rápidamente, es que fundamentalmente cuando se habla de literatura de ciencia ficción se habla más bien de novela, Ajá. ¿verdad? De novela de ciencia ficción. Sí. Y eso es algo muy interesante, aunque hay cuento también. Sí, hay cuento. Hay cuento de Sí. ciencia ficción, pero lo más digamos, importante en realidad a la hora de hablar de ciencia ficción es el género novela. Y todos sabemos que el género novela es un género que surge justamente con la modernidad, ¿verdad? Sí. Aunque hay narrativa, ¿verdad?, anterior, como la novela de fantasía, de caballería, ¿verdad? No es el tipo de narrativa que surge con la modernidad. Y la literatura, la novela que surge con la modernidad es una novela básicamente realista, ¿verdad? De realismo literario. Claro. Pero una característica que tiene el género novela, que lo hace el bicho literario más interesante de todos, los que uno pueda estudiar, es que la novela es un género que nadie puede clasificar bien. Claro. Porque es un género cambiante, es un género que tiene una evolución y se dispara de pronto en varias formas. Con la noción de sujeto también, cómo va cambiando la noción de sujeto, va cambiando la noción de novela. Exactamente, claro. Entonces eso es lo que lo vuelve interesante y es un género muy inacible desde el punto de vista teórico, ¿verdad? A diferencia de los géneros, digamos, más bien poéticos, que más o menos se mantuvieron estables durante mucho tiempo, ¿verdad? En fin, en general la narrativa anterior a lo que es la narrativa moderna, que es la novela, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo señalo yo? Porque si la novela moderna es una novela realista, la novela de ciencia ficción parece que no lo fuera. Sí. Pero en realidad sí lo es. Claro. Ese es el punto. O sea, la novela de ciencia ficción también es un tipo de novela realista, ¿verdad? Estaba pensando en algo que vieron todos, Parque Jurásico. Claro. ¿Y por qué es realista esta novela? Que es como un contrasentido afirmar eso. Porque en definitiva es una novela que se escribe, en algún momento se llamó de anticipación. Claro. ¿Verdad? Pero se llama de ciencia, ¿no? Y ficción, hay que pensar que este es un término inglés, ¿no? En inglés ficción no significa lo mismo que en español. Ficción es como decir novela, fiction, ¿verdad? Claro. Entonces es la novela científica en realidad, la novela de ciencia ficción. Y la novela que se anticipa, ¿verdad? Casi todas las cosas que aparecen en las novelas clásicas de ciencia ficción nosotros ya tenemos, ¿verdad? En las primeras novelas, por ejemplo, de ciencia ficción aparecían pantallas, ¿verdad?, donde se hablaban unos con otros, ¿verdad? Esas son cosas cotidianas para nosotros ahora, ¿verdad? Sí. Todo lo que es la tecnología comunicativa se ha conseguido y entonces es muy evidente que la novela de ciencia ficción es una novela de anticipación científica que proyecta lo que estos escritores, que muchos de ellos sabían muchísimo, como Arthur Clarke, por ejemplo, es otro que se me ocurre nombrar, ¿no? Arthur Clarke, que lo conocemos por el 2001 Odisea del Espacio, la película, sí, ¿no? Pero que también era un escritor de ciencia ficción y además un divulgador científico. Isaac Asimov, otro grande, ¿verdad? Que también era un divulgador de la ciencia, un hombre que sabía muchísimo de ciencia.
Entonces anclan también en un cierto realismo, pero un realismo de anticipación de lo que es la sociedad moderna tecnológica, ¿verdad? Entonces eso es una cosa yo creo que hay que remarcar mucho, porque la gente tiene la idea que la ciencia ficción es una cosa loca, ¿verdad? Y no lo es en realidad. Por Está ejemplo, basada sobre los presupuestos contemporáneos, evidentemente, potenciando los presupuestos contemporáneos de la ciencia. Exacto. En Parque Jurásico lo que decía se ve muy claramente, ¿no? Claro. O por ejemplo, si uno ve la obra, por ejemplo, de Ray Bradbury, una de las cosas que a mí siempre, y que creo que es uno de los elementos que hace que Ray Bradbury, a pesar de que era un escritor, digamos, muy bueno como escritor, como artífice literario, su prosa es una prosa preciosa, ¿verdad? Nunca ha dado la talla a Ray Bradbury para ser considerado un grande de la literatura, porque ideológicamente es donde él falla, ¿verdad? Y eso también, aprovecho de decirlo, a propósito del realismo que tiene la novela de ciencia ficción que estamos diciendo, porque así sea que los humanos estén en Marte, en una colonia en Marte, va a haber siempre un partido de béisbol, ¿no? O sea, el mainstream americano está todo el tiempo presente en la narrativa de Ray Bradbury y como que nos logra levantar, ¿no? Escribe muy bien, es un gran escritor desde el punto de vista literario, estrictamente hablando, un gran artífice de las letras, ¿verdad? Cultiva unas bellas letras, como se decía antes, pero ideológicamente no tiene vuelo, ¿verdad? Claro. No tiene vuelo. Excepto en algunos de sus cuentos, ¿verdad? Donde hay algunos cuentos maravillosos, ¿verdad? Pero en general, eso también revela el carácter anclado a una realidad que, o sea, Ray Bradbury se imagina que una sociedad futura, en la colonia marciana, va a ser muy parecida a la sociedad estadounidense, que va a ser exactamente igual. Todos van a jugar béisbol, ¿verdad? Y van a comer el hot dog, ¿no? Entonces, en ese sentido, él no avanzaba mucho. El único avance que había era que pues, los humanos estaban en una colonia, en Marte, ¿verdad? Y que tenían ciertas dificultades, ¿verdad? Porque a veces no es fácil la colonización. Claro. Y eso también, el otro elemento tan realista de la colonización. En estas novelas, los humanos no se imaginan sino como colonos o amenazados por una potencia superior. Bien cree el león que todos son de sus condiciones. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que yo siempre digo cuando hablo de este género, ¿no? Bueno, y vos decías anclado a la ciencia, pero estaba pensando que otro costado de esta novela, que es el que estoy viendo ahora en ciertas narrativas contemporáneas latinoamericanas, es la distopía. Bueno, para los que no sepan, utopía es lo que no tiene lugar, pero es un mundo perfecto, ¿no? Claro. El de la distopía es el mundo imperfecto. Claro. Y estaba pensando en dos, una argentina y novela y cuentos que compré en Ecuador. Esta novela, que es de Samantha Schweblin, que la consideran una autora argentina, fronteriza, ¿no? Sí, fronteriza con la ciencia ficción y se consiguen cosas de ella acá. Escribe una novela que se llama Distancia de Rescate, donde el tema en realidad es el ecocidio. El ecocidio en el sentido de los pesticidas, como han ido volviendo tóxica la tierra. Y es una madre con su hija que van a pasar un día de campo, la niña se sienta en el pasto, en el césped, y empieza a tener síntomas raros. Y la amiga que la invita le dice que el caballo que tomó de esa agua se ha muerto. ¿Cómo lo resuelve? Le dice, la única posibilidad es la curandera del pueblo, ¿no? Entonces la curandera le dice que puede salvar el cuerpo de la niña, pero transmigrándole el alma. O sea, quita el alma de ese cuerpo, lo pasa a otro, y ella también está acompañada por un niño que no es en realidad el hijo de la amiga, pero es el hijo de la amiga. Y está todo en función de ese campo envenenado que en Argentina tiene que ver con la soja, tiene que ver con los pesticidas y tiene que ver con la pérdida del paisaje paradisíaco del campo, ¿no? Claro. Y en el caso de la autora ecuatoriana, lo que ella trabaja son ficciones límite también, ¿no? Por ejemplo, una mujer que va a un museo
y le empiezan a decir, mire, estos son los personajes de el otro siglo, ¿no? Y entonces empieza a ver el oficinista, están todos como embalsamados. Y termina el cuento cuando le dice, bueno, lo que nos faltaba era una antropóloga, ahora ya la tenemos, ¿no? Entonces, claro, está en la frontera también de la ciencia ficción, de la literatura fantástica más bien. Sí. ¿Cuál es el límite exacto entre ciencia ficción y literatura fantástica? Son cosas que se combinan. Claro. Como en un principio se combinaba la novela de aventuras con la novela de científica, en el caso de Verne. Claro. Y eso es propio de la narrativa, digamos, de la novela. La novela siempre está hibridándose, porque como es una cosa moderna, hay que acordarse que dentro de los presupuestos de lo que es el movimiento de la modernidad, cuando surge la modernidad, ¿verdad? Después de la Revolución Francesa, en fin, y ya con el Renacimiento, ¿verdad? Es una de las cuestiones importantes que uno ni percibe porque uno vive así. Claro. Es la cuestión, el concepto del tiempo. Sí. El tiempo se transforma en un tiempo lineal, un tiempo de avance y un tiempo de progreso, y un tiempo de cambio. Nosotros vivimos todavía en ese concepto, a diferencia del tiempo mítico, cíclico. Cíclico de las ciertas culturas, o el tiempo teocrático de la cultura medieval, que se esperaba un final escatológico, donde iba a ser el fin del mundo, ¿verdad? El libro de Huizinga, cuando habla del fin del último día del 999. Bueno, y de hecho hay pensadores ya modernos que todavía seguían esta idea escatológica, como el pensamiento de uno de los discípulos de derecha de Hegel, que es Spengler, ¿no? Que hablaba del fin de Occidente, ¿no? Claro. Entonces, y en el 2000, cuando decían que iba a ser la crisis de las computadoras... Eso es un pensamiento medieval, no moderno. Milenarista. Claro, milenarista. La novela se asocia, es una forma cambiante también, porque es una forma que piensa en el progreso y piensa también es como subsumir otras cosas, como lo hace la modernidad, cuando coloniza, ¿verdad? Una parte importante de la modernidad es la colonización de otras tierras. Claro. Y de implantar una cultura sobre otras, pero al mismo tiempo impregnarse de esa cultura, como pasa en Latinoamérica. La novela hace lo mismo. Como es un producto moderno, tiene también esas características, digamos, de alguna manera, de un género in progress. Nunca hay una cosa que uno puede decir, esta es la novela, hasta aquí llegó. Claro. Esto es una forma novelística. No, la novela siempre nos va a sorprender, va a estar cambiando, va a estar avanzando, porque es un producto de la modernidad. Claro. Y aparte de eso, va a estar siempre asumiendo, vampirizando otras cosas, como lo ha hecho la modernidad, con el mundo, con el planeta. ¿Verdad? Entonces, eso también es muy interesante. Y lo otro, que hay un tipo de ciencia ficción también post-apocalíptica. Claro, bueno, esta novela de Samantha Schweblin que te digo, entra en lo post-apocalíptico, pero a la vez se remite a lo mítico, a lo mágico. Claro, que es probablemente lo que surgiría en una situación de post-apocalipsis. Claro. Surgirían mitos, surgiría la humanidad de nuevo, como surgió en el pasado probablemente. Estaba pensando en la película esta, Avatar. Claro, ¿no? Sí. Claro. Que tiene todos estos elementos, Avatar. ¿Y quién es la que muere en el final de la película? La científica, y todos terminan orando mágicamente alrededor del árbol, ¿no? Eso es lo que pasaría probablemente. ¿Por qué? Porque se acabaría el conocimiento. Claro. En una sociedad poca apocalíptica, digamos, post-apocalíptica, una de las grandes... cosas que ocurrirían es que se acaba el know-how, se acaba el conocimiento. Claro. Y habría que empezar todo de nuevo. Habría que reinventar la agricultura, habría que inventar cómo hacer casas, cómo hacer medios de transporte. Es cierto que en muchas películas post-apocalípticas, me cuesta ese término, muchas veces lo que uno ve en las películas es que usan cacharros, ¿no? Usan aviones viejos. Todo lo que está en ruinas, ¿no? Sí, claro, pero lo adaptan, ¿verdad? Unos camiones viejos, ¿verdad? Que andan por ahí por un desierto calcinado, que quedó después del bombardeo atómico, ¿verdad? Y hay como son películas americanas, estos sobrevivientes son como cowboys, ¿no? Con fusiles.
Sí. ¿verdad? Sí, Lo que sí, pueden el recoger por ahí, ¿no? paisaje, ¿no? También hay posapocalíptico, es un paisaje Sí, erosionado por completo. Erosionado. Un planeta en ruinas. Sí, que hay que recuperar y de hecho, no sé, también en esta vertiente de ciencia ficción y en cuanto a los textos fílmicos, es interesante también ver esta otra personaje, ¿no? Estos personajes híbridos, ¿no? Ajá. Hombres, mujeres, Sí. híbridos y ya con una especie de máquina, ¿no? Estos cyborgs. Los cyborgs, Claro. claro. Que es una Que cosa muy viene y interesante. los androides y que justamente, no sé, estoy pensando en Alien y todas las precuelas y secuelas, Claro. que es justamente el pensar en estos, ¿no? Seres que no tienen, que son muy inteligentes, tienen todo el conocimiento, tienen toda la información, tienen todas las capacidades, pero falta la emoción, el sentimiento, el corazón, si lo podríamos decir así, ¿no? Claro. Y entonces que justamente sí tienen todo el conocimiento, pero no puede residir en ellos la esperanza Claro. del mundo, ¿no? Claro. Aunque en el O la caso, esperanza de la vida. de la película esta Blade Runner, justamente ocurre al revés, porque Sí. los cyborgs, ¿verdad? Los replicantes, ¿no? Sí experimentan emociones. Sí. Aparentemente. Aparentemente. Claro. Sí. Han logrado desarrollar también emociones, Sí, lo que los vuelve casi humanos. Sí. ¿Verdad? Sí, Pero yo creo que estaba- el primer ejemplo de eso está en el libro de Mary Shelley, con Frankenstein. Con Frankenstein. Claro. Exactamente, El intento científico Claro. Sí, de exactamente. ¿Qué parte es de cadáveres, Frankenstein? claro, Sí, de hacer a De la dar vida un cadáver, ¿no? Ajá, exactamente, ¿verdad? de crear vida a partir, ¿no? de este... Sí, de piezas Sí, de de cadáver, restos, ¿no? Que de es muertos. justamente como un poco lo que decías, ¿no? En esta cuestión de que van armando en este mundo post-apocalíptico que justamente donde estábamos tan acostumbrados a la tecnología Claro. y que no hay nada, ¿no? Y que entonces hay que armar todo a partir de fragmentos, de pedazos, ¿no? Claro. Y justamente sería esa idea de volver como a los orígenes, ¿no? Sí, De volver una a... recreación de la una aventura recreación, ¿no? Sí, Claro. justamente, sí. Bueno, vamos a ver también algo de policial, porque también es uno de estos géneros que se consideran despectivamente menores, ¿no? Y que vemos que tienen su cantidad de lectores. Yo estaba pensando y estuvimos discutiendo también con los estudiantes sobre cómo inicia la novela policial, ¿no? Y quería leer una cita de Piglia que dice en El último lector, cuando la historia de la Rue Morgue, que él la considera el primer policial, está por comenzar, parece que vamos a encontrarnos con un relato de fantasmas, pero lo que aparece es algo totalmente distinto. O sea, este límite entre el policial y dónde termina esto fantástico y empieza el policial. Pero lo que aparece es algo totalmente distinto, un nuevo género, una historia de la luz, una historia de la reflexión, de la investigación, del triunfo de la razón, un paso del universo sombrío del terror gótico al universo de la pura comprensión intelectual del género policial. Se sigue discutiendo sobre los muertos y la muerte, pero el criminal sustituye a los fantasmas. El paso de este universo arcaico y sombrío al universo de la pura razón tiene mucho que ver, una vez más, con el acto de leer e interpretar palabras escritas, transformando el mundo de los espectros y los terrores nocturnos en un mundo de amenazas sociales y crímenes. El género pone en dimensión interpretativa y racional la serie de hechos extraordinarios y asombrosos que son materia del gótico. La clave es que Poe ha inventado una nueva figura. De ese modo ha inventado un género. La invención del detective es la clave del género. Bueno, cortamos aquí y seguimos enseguida. Lazos entre la literatura y la sociedad. Una producción de TV WAC y la Facultad de Lenguas y Letras. Continuamos.
Bueno, el detective es esta figura nueva que aparece. Lo que estábamos comentando con los alumnos era que también la novela de detectives, la novela policial ha cambiado, porque si era en el siglo XIX un género de la razón absoluta, donde todo quedaba explicado en el final. Como Sherlock Holmes, ¿no? Claro, Sherlock Holmes es el típico. Ahora a veces los detectives saben menos que el lector y uno tendería a darles una mano, ¿no? Claro. Bueno, y dice Piglia, el detective encarna la tradición de la investigación que hasta ese momento circulaba por figuras y registros diversos. La compleja red y la historia misma de esa función interpretativa se cristaliza en la figura del detective. Dice que son, bueno, los va explicando como estos seres atípicos, solteros, que viven al margen de la economía, porque Dupin es el tipo mantenido por el otro, que se conocen por un libro. Entonces eso le permite no tener compromisos, eso le permite ser autónomo, poder investigar con cierta libertad, ¿no? Y dice Piglia, porque es libre y no está determinado, porque está solo y excluido. El detective figura al margen de la economía también. El detective puede ver la perturbación social, detectar el mal y lanzarse a actuar. Cierta extravagancia, cierta diferencia, insiste siempre en la definición de estos sujetos extraordinarios que se asocian, en el caso de Dupin, con la figura del hombre de letras, del artista raro y del bohemio. Y bueno, después Piglia lo relaciona a través de citas de Benjamin con ese mundo de la ciudad hostil. Estábamos viendo con los alumnos que estos intentos racionales también coinciden en parte con Freud, ¿no? En lo que hablábamos en los últimos programas. Claro. Y la ciudad hostil tiene que ver con esta ciudad que se masifica a fines del siglo XIX, principios del XX. Una ciudad en la que ya no tienes vecinos. Exactamente. El otro es un extraño para ti. Los otros son extraños, ¿no? Claro. Entonces dice que es coincidente, dice Benjamin, con la aparición de la numeración de las calles, Claro. con la aparición de ciertas cosas. Y bueno, hablábamos también con los chicos de una cosa que a ellos les parece tan común, ¿no? Y que Benjamin por ahí la retoma citando a otro filósofo, otro pensador. Él dice lo que eran las primeras paradas de tranvía, cuando esa gente se encontraba toda a la misma hora y no sabía si saludar o no, porque se veían todos los días, pero nadie los había presentado. Entonces, Claro. Esto es el mundo de lo anónimo. Y sería... Lo que pasa en los ascensores. Claro. El mundo tiene que ver con el flaneur, lo que decías, pero es como el flaneur privatizado. O sea, el flaneur era el que trabajaba para el diario, el que paseaba por la ciudad, observando la ciudad, para poder vivir de eso, escribiendo sobre estos personajes raros, urbanos. Claro. Y ahora el detective hace lo mismo, pero por un contrato de tipo privado, ¿no? Bueno, Esther, ¿querés agregar algo sobre lo contemporáneo, sobre sobre el género policial? Estaba ahora pensando en esto, en esta transformación que señalabas, ¿no? Del flaneur, del que recorría la ciudad, ¿no? Del que tenía el tiempo. Perdón, flaneur en francés significa pasear. El paseante. Entonces el flaneur es el paseante. Ajá. Sí, toda la discusión que hay sobre de Flanés, ¿no? La paseante que no existió y que, bueno... No existió en el siglo XIX. En el siglo XIX. Yo lo hago. No, ahora sí, pero en el siglo XIX, Claro. a la par del flaneur, pues no estaba, ¿no? Y bueno, esa es otra historia. Estaba pensando en este cambio, en esta transformación, ¿no? Y en esto del detective, pero estaba, no sé, pensando en estas ensayos rubendarianos, sobre todo, bueno, no ensayos, sino en sus cuentos, donde habla y en sus preocupaciones de
este escritor, ¿no? Y incorporarse al trabajo como un reportero, ¿no? Claro, Como el reporter, ¿no? Entonces, justamente el género de la crónica y el género justo de contar lo que estaba ocurriendo, ¿no? En ese instante, en esa escena, en ese cuadro. Y estaba en eso pensando, ¿no? En estas transformaciones, en estas adecuaciones que tendrían que hacer sí, los escritores, y que también en cuanto a las cuestiones de géneros, en cuanto a las maneras que aquí se presentan, ¿no? Como en este género policial, la figura del detective, ¿no? En el caso que a mí me gustaría hablar es cómo también estaba pensando, y esto lo platicaba en una clase con los estudiantes, por ejemplo, no sé, Triste, Solitario Final, ¿no? Ah, sí. Esta novela Soriano. De Soriano. Osvaldo Soriano. De Osvaldo Soriano. Y bueno, y luego estaba pensando, o sea, cómo esta figura del detective, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cristina Rivera Garza, con una novela titulada La muerte de Medá, ¿no? Del 2008, cómo va a cambiar, ¿no? Esta figura del detective, y algunos consideran que invierte, ¿no? O que subvierte algunas características de este género, porque en esta novela donde el inicio es que aparece el cuerpo de un hombre joven, ¿no? Castrado. Y entonces al lado de ese cuerpo o cerca de ese cuerpo aparecen unas notas de Pizarnik, ¿no? De unos versos de Alejandra Pizarnik. Y quien haya el cuerpo, quien haya ese primer cuerpo, pues es una mujer, ¿no? Y que ahí empieza la subversión de este género. Es una mujer que ha sido un género netamente masculino. Masculino, sí. Sí. Y que entonces justamente es una mujer quien encuentra el cuerpo, una mujer que se llama, al igual que la autora, ¿no? Este personaje de ficción se llama también Cristina Rivera Garza, y también es profesora en una universidad y también es especialista en Alejandra Pizarnik. Entonces, esta mujer que encuentra el cuerpo, pues se va a poner en contacto con una periodista que va a trabajar la nota roja, justamente, ¿no? Y entonces es la segunda mujer que va a aparecer. Y luego, en el caso de el detective, aquí va a haber una mujer que va a ser la detective. Entonces son 3 mujeres, son 3 miradas y son 3 búsquedas justamente alrededor de los asesinatos de estos hombres jóvenes que aparecen castrados. No, la novela nunca menciona, nunca hace una referencia directa hacia problemáticas reales, sociales del país, pero ya en una lectura, en una interpretación, algunos críticos consideran que tiene que ver con los feminicidios de Ciudad Juárez. Claro. Y que entonces justamente es como en esta búsqueda, ¿no? Y que es una constante en la escritura de Cristina Rivera Garza, preguntarse sobre cuestionarse e indagar sobre todas las consecuencias de esta violencia que está existiendo en el país, ¿no? Y sobre lo que decías del cambio del género, justamente estaba pensando en una que leí, que es argentina, de una autora que ha venido acá a la Feria de Guadalajara, que es Claudia Piñeiro, que se inicia, ella quiso estudiar letras, pero en el tiempo de la dictadura las carreras humanísticas estuvieron cerradas un tiempo, y ella estudió para contadora pública. Yo le decía la vez pasada, es que sos una contadora, ¿no? De otra cosa, pero... Y ella vio en un avión, iba por trabajo a Brasil, y dice que ve el concurso de Clarín y dijo, no, tengo que cambiar y tengo que ponerme a escribir lo que tengo pensado. Y gana, creo que fue en el 2005, con esta novela tuya, que es uno de los primeros policiales escritos por una mujer, y que era un género más social el policial, entre lo privado y lo público, ¿no? Lo público en el detective, lo privado en que siempre esos crímenes eran en un ámbito cerrado. Y aquí es una historia familiar, de una familia en demolición, digamos, a partir de una muerte que en cierto modo provoca al marido, pero no es quien mata, ¿no? Que es de un amante del marido, y ella descubre las cartas, y con esa novela
gana el premio Clarín, creo que fue en el 2005. Es buena la novela, se deja leer, digamos, ¿no? Es una buena narradora, como digo yo. No sé si es tan buena escritora, pero es una buena narradora. Bueno, como vemos, este género del policial, como lo plantea Piglia, a ver, se pasó de los fantasmas del gótico, se pasa al personaje racional, se sigue trabajando sobre los miedos, solo que ahora esos miedos son mucho más tangibles, ¿no? Mucho más cercanos. Son miedos a los vivos. Claro, miedos a los vivos, no a los muertos. Claro. Pero ahora esto se trabaja desde esta ilusión racionalista. Claro, ¿no? porque en lo gótico es el miedo a lo sobrenatural, claro, ¿verdad? A los muertos. Claro. Y en esta novela, en este género, es el miedo al criminal. Claro. Al asesino. Sí. Y fíjate que lo que estás diciendo, Piglia lo retoma ahí, por ahí en la Argentina en pedazos, cuando habla de Quiroga. Él dice que, retomando la cita de un autor norteamericano, que no recuerdo el nombre en este momento, él dice que como Latinoamérica no tenía su gótico, porque el gótico era propio de los países que habían tenido monarquías, claro, fantasmas, castillos feudales y claro. todo lo demás, tenía que generar su propio gótico, y que el gótico en América Latina, y sobre todo para alguien como Quiroga, lo proporciona la naturaleza. Claro. El espacio del gótico, de los miedos, se trasladan a esa naturaleza que se vuelve indomable. Que por otra parte es un miedo también europeo. También. Porque claro. el bosque, digamos, la parte... El lobo en el bosque. El extramuro, ¿verdad? Las ciudades que eran sitiadas, ¿verdad? Sí, que eran sí, digamos, sí. Con rejas, ¿verdad? O con muros, ¿verdad? El gran miedo que había era lo que estaba fuera de la ciudad. Claro. Fuera de la ciudad habían todo tipo de cosas peligrosas, entre ellas bandoleros, asaltantes de caminos, Sí. pero también habían seres fantasmales, ¿verdad? Lobos que se comían a Caperucita. La cuestión de la licantropía y todo eso. Yo quisiera agregar una cosita que yo creo que hay que remarcarla también, que también habla de lo profundamente moderno que es también el género negro, ¿no? La novela negra, claro. que es que el detective, la figura del detective es equivalente a un científico. Sí. Un científico social. Pero es alguien que cuando investiga un caso desarrolla toda una serie de pensamientos y tiene un método. Hay un método para investigar, como el mismo método que usan los científicos, ¿verdad? Es exactamente un método científico. De hecho, en algunos países, como en el mío, por ejemplo, a los detectives se les llama policía científica. Claro. ¿No? Porque tienen laboratorios, ¿verdad? Claro. Pruebas balísticas, en fin, y todo ese tipo de cosas. Se les llama policía científica. A diferencia de los que andan con uniforme, que son los que regulan el tránsito. Policías de la calle. Claro. Claro. Pero bueno, como vemos, estos dos géneros, la ciencia ficción, lo fantástico, que después pasa a ser ciencia ficción, lo policial, están todos en este límite. Y quedó por agregar, David, lo que decías de Chile con respecto a la ciencia claro, ficción. ya me estaba olvidando, qué bueno que me lo recuerda. No, lo que pasa es que en Chile actualmente hay un movimiento muy fuerte de ciencia ficción. Hay una editorial que se llama Puerto de Escape, que la dirige un amigo mío. Puerto de Escape. Sí, la dirige un amigo mío, Marcelo Novoa, ¿verdad? Y que ha publicado una cantidad de libros, porque curiosamente hay un montón de escritores chilenos de ciencia ficción. Ahora en este momento están celebrando un encuentro latinoamericano en Valparaíso, creo que es, de ciencia ficción. De ciencia ficción, de jóvenes escritores de ciencia ficción. Hay una argentina, una chica argentina, no me acuerdo Samantha su nombre. Schebler. No es ella. No me acuerdo, pero el nombre ahora. Pero el asunto es, ¿verdad? Y con esto también quiero, porque no es mucho lo que tengo que decir, aparte de destacar que curiosamente es un país que está produciendo mucha ciencia ficción. Sí. No sé por qué, pero es un movimiento como en auge, ¿no? Ya lleva un par de décadas, yo creo, ¿verdad? Este fenómeno de eclosión de ciencia ficción en Chile. Pero no me podría no dejar de señalar que el primer escritor de ciencia ficción en Chile es don Francisco Miralles,
un gran intelectual. ¿Pariente? No. ¿Pariente Es tuyo? pariente mío, sí, lejano, pero porque digamos, él, digamos, vivió en el siglo XIX. Bueno, murió en el siglo XX, a principios del siglo XX, don Francisco Miralles. Y él escribió la primera novela de ciencia ficción chilena, Ajá. que fue publicada en 1877. ¿Y cómo ¿La se llama? leíste? Sí, claro, se llama Desde Júpiter. Desde Júpiter. Claro. ¿Y Y es de una qué novela trata? que combina la ciencia ficción con la sátira política. Ajá. Ah, mira. Con la sátira política. Bueno, Francisco Miralles fue un hombre extraordinario, porque él era ingeniero de profesión, fue uno de los primeros que hizo aviones en Chile, ¿verdad? Y vivía haciendo inventos, ¿verdad? Aparte de eso, era un notable pintor, un retratista, pero... Hay en los museos. Sí, claro. Mira. Sí, sí, no es un escritor menor, fue muy importante en el siglo XIX. No, pero Francisco como Miralles. pintor, digo, hay en algún... También destacó muchísimo y hay, claro que se conserva su pintura. Él era especialista en el retrato, Ajá. pero era un hombre renacentista, ¿no? Porque era Claro. ingeniero, inventaba cosas, y hizo un montón. Por ejemplo, inventó un sistema para purificar el agua, para hacer potable el agua de mar, ¿verdad? Y así. Y también se cuenta, dentro de las anécdotas, está el hecho de que él estaba desarrollando un aeroplano en aquellos tiempos, ¿no? Y entonces, pero él, digamos, hizo un sistema como para hacer que el aeroplano se deslizara desde su casa, desde un tercer piso, ¿no? Ajá. Con unos rieles, ¿no? Que se desliza. Pero él mismo no se atrevió a pilotear su avión y mandó a un criado que tenía. Y se murió. No, quedó ¿No? todo descalabrado, pero sabía que el avión no iba a volar, parece. Por eso mandó. Claro. Pero él es el que inaugura el género de ciencia ficción ya en el siglo XIX. 1877 se publicó Desde Júpiter. Francisco Miralles, ténganlo por ahí en sus Y apuntes. la novela es de crítica política también. Es como una sátira, como lo que hacían también muchos escritores europeos, ¿no? Que usaban toda esta cosa de la fantasía, ¿verdad? Pero en el fondo era como el propio Jonathan Swift, ¿no? Claro, claro. ¿Verdad? Era una forma de hacer crítica a personajes, ¿verdad? Que no se le podía atacar directamente, ¿verdad? Pero él conoció y hizo magníficos retratos de varios presidentes chilenos de la época, ¿verdad? Entonces, es un tipo muy interesante en realidad. Y lo están estudiando ahora. De hecho, me enteré que hay varios jóvenes que están haciendo tesis Desde Júpiter, sobre ¿Sí? la novela, claro, Mira. en Chile, ¿no? Ajá. Y que están investigando. Gran parte de su obra está publicada en diarios Ajá. Bueno, como era costumbre Sí, sí, sí. también. y no ha sido recopilada en realidad. La única que publicó él como tal, como una obra, es Desde Júpiter, la novela. ¿No? ¿Y el estilo qué sería? tiene ¿Modernista? ¿En sí, la prosa? más o menos sí, Claro. modernista. Tiene un subtítulo la novela que ahorita no se me viene a la cabeza. Creo que creo que se llama Desde Júpiter, viaje de un santiaguino hipnotizado. Ah, la hipnosis, todo Todo esto. eso es muy del siglo XIX. Claro, Claro, que claro. están De la estos modernidad, fenómenos, sí, sí. estos El fenómenos, espiritismo. el espiritismo, El espiritismo. entre el espiritismo y la hipnosis, Ajá. toda esta forma de cómo Inexplicable. llegar de al cómo inconsciente, Ajá. claro. Sí. Sí. Muy, Como muy indagar. interesante. Sí, anótenlo. Yo creo que se pueden incluso bajar del internet esas cosas, ¿no? De la novela esta, me parece que yo la leí, creo, no creo que la haya tenido en mis manos en físico. Claro. La leí, me parece que, creo que la leí en papel, pero creo que era una impresión como facsimilar, Ajá. porque la Biblioteca Nacional de Chile tiene todo, ¿cómo se llama? Digitalizado, pero tal como era. Claro, O sea, sí, como sí. fotocopias, ¿no? Pero está ahí, digamos, en el portal de la Biblioteca Nacional de Chile. Y creo que ahí lo leí esa Sí, novela. estos jóvenes, bueno, o no sé, tan jóvenes, estos escritores que ahora están con ciencia ficción escribiendo en Chile, sí están como considerándolo como un padre, así como Claro, cuando- por supuesto, es Ajá. su Dios, ¿no? Ok. Claro, y De además hecho- uno de los primeros en de hecho- Latinoamérica, Ajá. me imagino. Sí, Claro, ¿no? de hecho Marcelo Novoa, el editor de Puerto de Escape, que nos conocimos en Viña del Mar hace años atrás, él inmediatamente me dijo, ¿no tienes por casualidad cosas sobre Francisco Miralles?
cartas, no sé, alguna cosa. Y dije, no, porque pues yo seré pariente, pero muy lejano. Muy lejano, claro. Sí. Aunque él también, fíjate, él fue un científico que fue nombrado en Chile como uno de los de la Asociación Geodésica. Ajá. ¿Te acordás de esa cosa de la cuestión que tenía que ver con la Antártica? Claro, sí. Y también fue un tipo que trabajó en la cuestión de los ferrocarriles, ¿no? Sí. Todo lo mecánico era lo que le fascinaba, ¿no? Porque era un ingeniero. Estaba pensando, no sé, si por ejemplo Leopoldo Lugones, o sea, ¿cómo podríamos leerlo, no? Bajo esa lupa. Leopoldo Lugones. Tiene algunas cosas. Sí, tiene. Claro, tiene varios yo no cuentos. las he leído, porque tiene pero... como algunos cuentos. Tiene uno que es de La lluvia de fuego. Lluvia de fuego, Ajá, que es o una obra. Viola Querontia, Sí, donde sí, es sí. justamente como todo este Tienes trabajo. toda la razón. No se estaba pensando en él, ¿no? Como Sí, un poco en la época. Puede calificar Yo no he perfecto. leído esos textos Ajá, de él, me he torturado solo con su poesía. No. Bueno, yo he Y leído es los muy interesante, cuentos, ¿eh? sí, porque en los cuentos es justamente también algunos aspectos como de los fenómenos inexplicables. Claro, sí, está Crear, todo por eso en ejemplo, la flor de la muerte, que ese es el tema, ¿no? de Viola Querontia, Claro. y que ha logrado, hay un jardinero y que ha logrado producir ya una flor, para empezar dice negra, porque ese es el color, ¿no? de la muerte, Sí. y estaba tratando en esos, y lo visita, ¿no? Lo visita un joven reportero que quiere tomar y publicar una nota sobre esa investigación, y que justamente queda, ¿no? Como, y se mezcla con todas estas otras ideas de que la flor necesita ahora sangre de niño para que pueda emitir ayes. Volvemos dolor, a lo ¿no? mágico otra vez, porque sí. la sangre de niño es típica de los rituales Claro. mágicos. Pero yo y creo todo. que Leopoldo Lugones sí califica como también un progenitor del género. Sí, no se estaba y pensando. por ahí también hasta en Borges, ¿no? Claro, Pues bueno, sí, Borges sí. habría que pensarlo. Yo iba a decir, para los que no sepan quién es Leopoldo Lugones es argentino y tiene una historia muy particular, porque él era un hombre de izquierdas, hasta que se enamora del fascismo naciente en los años 30, y él es el primero que escribe sobre los militares como la reserva moral de Occidente, ¿no? La pluma unida al poder de la espada, y termina siendo un himno pro-militar. Pero lo curioso, es un dato que le suelo dar a mis alumnos, que Leopoldo Lugones fue el padre de Polito Lugones. Polito Lugones fue el jefe de policía que tecnifica la tortura en Argentina. Ay. Un gran El científico. hijo de Leopoldo Lugones es el primero que trae picanas eléctricas a la Argentina. La picana, o sea, es como un pinche eléctrico para torturar, que se pone en los pechos, en los genitales. Él tecnifica la tortura. La única hija que tuvo Polito Lugones fue la Piri Lugones, que fue pareja de Rodolfo Walsh. Nada menos. Y que terminó muriendo en los campos de concentración de la dictadura. Qué contradicciones. Claro, en la familia, o sea, ¿no? hay hasta una obra de teatro muy buena que la vi hace 2 años, más o menos, en Buenos Aires, sobre la historia de los Lugones. Y es muy interesante esta parte, porque la Piri Lugones es un personaje contemporáneo, o sea, muere o desaparece en los campos de concentración en los 70, había sido pareja de Walsh, Rodolfo Walsh, que también es otro escritor entre el policial y la crónica, porque era periodista, Y todo la crónica esto, política, y ¿no? la crónica política. Entonces, bueno, hay anécdotas que se conocen de la Piri Lugones, que me han dicho que era una mujer muy fea, por cuya cama pasó la intelectualidad de los 60 de Buenos Aires, ¿no? Dicen las malas Era una lenguas. cama ilustrada. Era una cama ilustrada. Pero dicen que era muy mala, ¿no? Así que le preguntaban, por ejemplo, alguien le decía, la presentaban, Piri Lugones,
¿usted tendrá algo que ver? Sí, decía ella, hija del torturador y nieta del poeta. Claro. Así se presentaba y era renga, no sé qué problema había tenido ella. Las tenía todas, entonces. Y sí, dicen que era una mujer así. Bueno, hay quien entre estas chicas que están haciendo investigación sobre figuras de mujeres en Argentina y todo esto, han hecho, tenía por ahí en un libro, creo que era Graciela Baticuori, que escribió un artículo sobre la Piri Lugones y toda esta historia, porque era muy buena periodista, de hecho, estaba conceptuada como una de las mejores periodistas de su generación, por eso se conoce con Rodolfo Walsh. Y como para cerrar con el tema de ciencia ficción, estaba pensando en otra cosa de Avatar, ¿no? ¿Cómo la ven los jóvenes y cómo la vemos nosotros? Cuando se estrenó Avatar en Estados Unidos, mi hija la fue a ver y me dice, mamá, tenés que ir a verla, es la primera película ecologista que hace Estados Unidos. Y dice, y la primera vez que veo un personaje lisiado, discapacitado en el cine norteamericano. Yo cuando me dijo eso, me fui enseguida al cine a verla. ¿Cómo la veo yo? Yo la veo como la continuación mágica, con solución mágico-simbólica de Nacido un 4 de julio, donde el personaje, la película creo que es de Oliver Stone, donde el personaje que era belicista y que se va con las convicciones a la guerra de Vietnam, y aquí otra vez estamos uniendo ficción y política y crítica, se va y vuelve como antibelicista, vuelve había perdido las piernas, había perdido en la explosión de una mina toda la parte inferior del cuerpo. Como está este muchacho, solo que tiene las piernas, pero no las siente, esa mezcla híbrida de animalito. Pero entra una cámara mágica que le devuelve su... Es una compensación de Vietnam, es una compensación de los lisiados de Vietnam, ¿no? Bueno, no sé si quieren agregar algo como comentario para ya ir cerrando. No, nada más que yo creo que con lo que partimos, ¿no? Que estos eran considerados en algún momento géneros menores. Menores, claro, y ahora... Pero que en la actualidad en realidad son prácticamente géneros mayores. Sí. De hecho, son los que más venden, los que más se leen. Y hay una vertiente también muy interesante, que es la vertiente de la novela negra, que tiene como tema también las dictaduras, ¿verdad? Que tiene la cuestión policial, pero política policial, ¿no? Y eso es una cosa que es muy, muy actual también. Claro. Y muy importante, digamos, se ha consolidado como una cosa realmente, como la novela contemporánea. Sí. Porque el propio Bolaño, por ejemplo, que es el gran escritor, ¿verdad?, latinoamericano. ¿verdad? Roberto. ¿Qué dije yo? Jorge. No, Roberto Bolaño, claro. ¿Dijo Jorge? Sí, dijo. No me escuché decir Jorge, bueno, pero Roberto Bolaños, ¿no? Bueno, no sé. Y tenemos en este caso un escritor que se consolida contemporáneamente, pero cuya literatura tiene todo ese tipo de ingredientes. Claro. O el caso de Piglia. Claro. No, Piglia trabaja. El camino de ida es un policial moderno. ¿Quién podría decir que la novela de Piglia es un género menor? No, por supuesto que no. Y estaba pensando, como para cerrar, que les di a mis estudiantes cuando salió 77 de Sacomano, que es 77, el año de la dictadura, o sea, el año de las peores persecuciones de la dictadura, la di porque es una novela política, es parte de una trilogía, es la segunda novela, la tercera, la segunda es La lengua del malón, y la otra no tiene que ver mucho con esa temática. Y a los pocos días que yo la había dado en clase, se hace el concurso de Gijón
el que organiza Paco Ignacio Taibo, que es de novela negra, y le dan el premio a 77 como novela policial, cuando para mí era una novela política y no había un detective. El crimen es un crimen colectivo, son los desaparecidos de la dictadura, ¿no? Claro. Entonces, está toda esta cuestión fronteriza, pero le dieron el premio como novela policial. Bueno, como todos nuestros temas, dan para mucho más, pero es la probadita, para que ustedes sigan leyendo. Bueno, muchas gracias y nos escriben o nos hablan. Hasta Muchísimas luego. gracias, hasta luego, que lo pasen bien. TV UAC y la Facultad de Lenguas y Letras presentaron Lazos entre la literatura y la sociedad. Hasta la próxima.